Sí, bueno, buenas tardes. Pues me presento, mi nombre es Ramón Gutiérrez Medrano, soy originario de Cusiguiriashi, Chihuahua. Ingresé a la Normal de Salaices en 1964, en septiembre de 1964. Recuerdo que fuimos aceptados 35, 36 alumnos. Y después de superar el examen de admisión, al día siguiente publicaron la lista de aceptados. Pues me dio gusto ser uno de ellos. Y ahí comenzó la carrera, mi carrera como profesor, que incluía 3 años de secundaria y 3 de profesional. La Normal de Salaices se había fundado en 1927 como Escuela Central Agrícola. En 1933 cambia a Escuela Regional Campesina. 1933, con un plan de 4 años después de la primaria, para formar peritos agrícolas y profesores. En 1940 cambia a Escuela Normal Rural. En ese tiempo, durante algunos años fue mixta, admitía señoritas, igual que Flores Magonas aceptaba también alumnos de los dos sexos. En ese tiempo pues se hizo el intercambio, los muchachos de Flores Magón se cambiaron a Salaices y las muchachas de Salaices se fueron a Flores Magón. Y entonces en 1940 inicia como Escuela Normal Rural. En 1943 el plan de 4 años cambia a plan de 6 años. La primera generación de 6 años terminó en 1949 y formó 9 maestros, de los cuales vive aún el profesor Pepe Villanueva. Vive en Ciudad Juárez, Pepe Villanueva Acosta. Me parece que es el único sobreviviente de esos 9 maestros. Pues bien, nuestros planes de mis compañeros y de un servidor de esa generación 64-70, pues era hacer nuestra carrera completa ahí en Salaices. Pero en 1969 el gobierno federal dispone el cierre de la Normal de Salaices. Estuvo así la situación. Nosotros llegamos, bueno, lo que yo recuerdo vagamente es que me bajé del autobús en el crucero de Salaices. Esto es entre Jiménez y Parral, por la carretera panamericana. Entonces me bajo del autobús y veo mucha gente en el crucero. Había bastante gente, entre ellos una cantidad considerable de agentes de la policía estatal. Fue sorpresivo esto porque no habíamos recibido ningún aviso. Entonces, lo que estaba sucediendo es que la policía estaba evitando que los alumnos que cursábamos la carrera de maestros en Salaices estaban impidiendo el paso y nos estaban diciendo que Salaices dejaba de ser escuela normal. Entonces, afortunadamente, 3 maestros egresados de la misma escuela, los 3 ya fallecidos, estaban ahí y nos orientaron para que nos regresáramos a Ciudad Jiménez, a la plaza principal. Esos maestros fueron Rogelio Tavares Mercado, José Luis Aguayo Álvarez
y Ricardo Muñoz Acosta. Ellos habían egresado años antes de la normal. Incluso uno de ellos, el profesor Tavares, nos había impartido ese año escolar anterior la materia de didáctica. Y fue quien nos influyó grandemente para convertirnos en maestros, para darnos las armas para ser maestros. Y ahí estaba el profesor Tavares y los otros dos compañeros. Nos fuimos a Jiménez, a la plaza principal, y en donde encontramos algunos señores ferrocarrileros, otros campesinos, quienes nos llevaron a sus casas a comer, a que comieran en sus casas y a decirnos que ahí podíamos hospedarnos en sus casas, allá por el rumbo de la estación del ferrocarril. Pues nos fuimos, a mí me tocó en la casa de una familia, un matrimonio muy joven con niños pequeños, a un servidor y a otros compañeros. La señora nos dio cobijas, colchonetas para ser tendidos en el tiempo que fuéramos a permanecer ahí en Ciudad Jiménez, en una resistencia. Esa misma tarde, en la plaza principal, hicimos un meeting para dar a conocer la situación a la sociedad de Jiménez. En ese meeting hubo participación de algunos oradores, entre ellos los maestros que nos habían auxiliado por la mañana y algunos compañeros de nosotros del comité ejecutivo. Ahí mismo nos enteramos de que nuestro secretario general, Refugio Carrera Martínez, junto con un compañero de su comité, que es Rubén Lara García, habían sido aprehendidos por la policía y traídos tal vez a la capital del estado. También nos dimos cuenta que en algunas poblaciones había habido cierta represión. El caso, por ejemplo, del profesor Manuel Valdés Durán, también egresado de Salaices, había sido preso en una cabecera municipal que se llama Villa López, Chihuahua, por divulgar nuestro problema a través de volantes o de viva voz. También supimos que algunos compañeros de nosotros andaban buscando el apoyo de instituciones, de sociedades de alumnos de instituciones de aquí de Chihuahua, e incluso de la Ciudad de México, del Politécnico y de la UNAM. Es que la situación que se estaba viviendo en Salaices pues era la misma que también nos dimos cuenta que vivían otras 13 escuelas normales rurales, diseminadas en el territorio nacional. Pues bien, la resistencia duró una semana o tal vez un poquito más. A diario nos alcanzaban los vehículos de agentes de gobernación cuando íbamos caminando por la calzada de Jiménez rumbo a la plaza, y nos preguntaban los agentes que si éramos Salaices. Al decirles que sí, nos decían que nos fuéramos a Aguilera, Durango, que era donde íbamos a continuar pues, la carrera, porque Salaices terminaba definitivamente como escuela normal, rural, y que se convertía en secundaria. Duramos pues esa resistencia, le digo, de una semana, y no sé cómo, con qué dinero nos fuimos a Aguilera. Cuando llegamos a Aguilera, ya nuestros compañeros dirigentes ya habían sido liberados, casi llegamos juntos allá. Igualmente el maestro que había sido preso en Villalobos. Llegamos a Aguilera y junto con nosotros iba nuestro director de Salaices, el profesor Andrés Silva Zavala, a hacerse cargo
de la escuela normal de Aguilera, de la dirección. Tuvo el tino el profesor Andrés Silva Zavala de mezclarnos, Salaices con Aguilera, ordenándonos alfabéticamente por apellidos y haciendo el grupo A, el grupo B, de tercero de normal, por ejemplo, es el grupo del que yo iba. También iban los de segundo de normal, los de primero de normal. Entonces nos mezcló a todos y se hicieron los grupos mixtos de Aguilera Salaices. La integración con los compañeros de Durango, pues fue un poco difícil, la verdad, en honor a la verdad, no fuimos del todo bien recibidos. Los compañeros de Durango, ellos no habían sufrido ninguna remoción, ni no habían tenido ese problema que a nosotros nos sorprendió muchísimo. Y ellos estaban tampoco hostiles, ¿para qué vamos a decir que fuimos recibidos con hostilidad ni nada de eso? No, simplemente fue un tino del profe Silva habernos mezclado, y segundo, por parte de nosotros buscar socializar y relacionarnos lo más pronto posible con nuestros compañeros, nuestros nuevos compañeros. Así fue como nos fuimos integrando poco a poco. Los que menos batallaron para integrarse fueron los compañeros de la orquesta, los músicos. Ellos rápidamente se pusieron a tocar su instrumento y formaron una orquesta. Con los compañeros deportistas de básquetbol y de otros deportes, tampoco hubo mucho problema. Más bien, donde sí hubo algo de problema fue con los compañeros que les gustaba la política. Los compañeros de Aguilera no soltaron la Secretaría General y continuó siendo secretario general uno de ellos que ya venía fungiendo como tal, de apellido Lechuga. Por parte de nosotros, pues nosotros acabábamos de nombrar, creo en junio anterior, a Refugio Carrera, y creo que Cuco incluso fue cambiado de normal, ¿no? O sea, él ya no participó, más lo podrá él aclarar cómo estuvo su situación, si fue cambiado de escuela normal. Me parece que sí lo cambiaron a Ayotzinapa, me parece. Entonces, pues poco a poco nos fuimos adaptando. Era diferente estar en Chihuahua a estar en Durango, es diferente el ambiente social. Cambiaban muchas cosas para nosotros, por ejemplo, recibir la correspondencia o los registrados. Ahora teníamos que ir a Canatlán, un pueblo, cabecera municipal, que queda cerca de la normal de Aguilera, a recoger los registrados. La población más cercana ya no la teníamos tan próxima como era acá en Salaices, que era el pueblo de Salaices. Ahora era Santa Lucía, y era un pueblo pues en donde pues, no podíamos ir muy seguido. Es otro tipo de ambiente en Durango que en Chihuahua. Y las prácticas docentes, las prácticas como futuros maestros, me tocó en 3 poblaciones diferentes. En una de ellas, tal vez mis compañeros recuerden bien ese pueblito de Ocotlán, en donde las casas no tenían ventanas. Y nosotros nos llevaban la troca de la escuela hasta la puerta de la primaria, donde íbamos a trabajar ese día. Y la recomendación era no salgan en todo el día, hasta que pasemos por ustedes en la tarde. Nosotros llevábamos comida para mediodía. Sin embargo, en otras 2 poblaciones que me tocó, una cerca de Canatlán y en otra que se llama Cerro Gordo, ahí trabajamos muy a gusto, muy bien,
nos fue con las maestras que nos tocaron ahí. Las prácticas intensivas de 15 días las realizamos en la región lagunera. A un servidor le tocó en Florida, municipio de Francisco y Madero, Coahuila, cerca de Torreón. Ahí llegamos con la planta completa de maestros, de 12 maestros y un director por parte nuestra, y trabajamos 15 días, muy a gusto, con mucho apoyo por parte de los maestros titulares. El cambio, creo, porque yo he cruzado información con otros compañeros de otras normales, más o menos fue parecido a las compañeras de Galeana que llegan a Saucillo, o los de Jalisquillo que van al Quinto, o los de San Diego que van a Celchacán. Fue más traumático para los que nos cerraron la escuela que a los que continuaron en su escuela. Todos hemos coincidido en eso. Hasta la fecha, pues yo siento como que somos producto de dos normales, los que vivimos esa situación, que estuvimos en dos normales. En lo que a mí respecta, yo llevaba 5 grados cursados y 5 sextos, un 83.33% en Salais. Y entre mis planes estaba terminar en Salais. Y había mucho por qué esperar ese año, porque pues era la graduación. Nosotros habíamos estado ahorrando con nuestro pre durante 5 años para tener una graduación ahí en Salais. Pues no, nos cambiaron todo y pues fuimos a graduarnos allá. Pero no hay nada de qué sentirse uno tan mal así, porque fue una nueva experiencia. Conocer Durango, conocer gente de Durango, otras formas de vida del estado de Durango, el estado vecino. Y pues esa fue la experiencia del cierre de la escuela normal de Salaices. Y yo, por último, quisiera decir, porque he escuchado comentarios adversos al profesor José Santos Valdés, por ejemplo, que era inspector de normales rurales en la zona norte, que por qué no nos defendió lo suficiente del cierre. Yo pienso que escapaba de sus manos, porque el poder que puede tener un inspector escolar en cualquier nivel es mínimo frente a una decisión del Estado. Tampoco yo hago algún reproche a mis maestros, que eran humildes maestros de Salaices, que hicieron también lo que pudieron tal vez por defendernos. Pero sí reconocer la entrega, el coraje con que le hicieron a cuatro maestros nuestros, que sí se metieron a fondo en la defensa de Salaices. El que ya he mencionado varias veces, Rogelio Tavares Mercado, en paz descanse, el profesor Abdón González Arellanes, egresado de Salaices y nuestro maestro, que también defendió. El profesor Jaime Álvarez Constantino, también. Y un maestro, no recuerdo su nombre, de apellido Romero, él venía del sur del país, pero también se metió a la defensa de Salaices. Entonces es lo que yo pudiera dar como testimonio del cierre de la normal de Salaices, y que, repito, más o menos es lo mismo que ocurrió con las otras 13 normales rurales. Pues eso sería mi testimonio, maestra. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted, profe.